¿Te imaginas comprar un videojuego por $80 y que dentro de unos años ya no puedas utilizar? Suena exagerado, pero esa es precisamente la preocupación que tiene millones de jugadores tras conocer que Sony plantea abandonar definitivamente el formato físico para los nuevos juegos de la PlayStation a partir del 2028. Muchos creen que el problema es simplemente dejar de utilizar discos, pero en realidad es mucho más profundo. No se trata de nostalgia, no se trata de coleccionar acá, se trata de quién controla realmente los videojuegos que compras. Porque cuando desaparece el formato físico también cambian tus derechos como consumidor. Y hoy vamos a analizar qué significa realmente este cambio, por qué preocupa tanto a los jugadores, cómo podría afectar el precio de los juegos y si este será el comienzo del fin para el formato físico en toda la industria. Vámonos con la intro y comencemos. ¿Por qué Sony está haciendo esto? Primero hay que entender que esta decisión no apareció de la noche a la mañana. Desde hace varios años Sony ha estado impulsando la compra digital. Los datos de la industria muestran que cada año aumenta el porcentaje de videojuegos vendidos mediante carga digital. Esto tiene mucho sentido para la empresa. Cada juego vendido digitalmente elimina muchos costos como fabricación de discos, impresiones de caja, transporte, almacenamiento y distribución en tiendas físicas. Además, cuando un jugador compra directamente de PlayStation Store, Sony recibe una mayor parte del dinero de la venta. No tiene que compartir las ganancias con distribuidores o cadenas comerciales. Desde un punto de vista empresarial, es un negocio mucho más rentable. Y no Sony está siguiendo ese camino. Microsoft lleva años apostando por el Game Pass y por las compras digitales. En la computadora prácticamente todo el mercado funciona mediante Steam, Epic Games, incluso Nintendo ha incrementado enormemente las ventas digitales durante los últimos años. Es decir, Sony no está iniciando la tendencia, está acelerándola. Lo que realmente estamos perdiendo aquí es dónde comienza el verdadero problema. Cuando compras un juego físico, ese disco es tuyo. Puedes prestarlo, venderlo, regalarlo, coleccionarlo, conservarlo durante décadas. Incluso si Sony deja de existir, mañana el disco seguirá siendo tuyo. Con el formato digital ocurre algo completamente diferente. En realidad no compras el videojuego en sí, compras una licencia de uso. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. La mayoría de los usuarios nunca leen los contratos de licencia. Sin embargo, en ellos se especifica que el contenido puede estar sujeto a cambios, restricciones o incluso dejar de estar disponible dependiendo de las condiciones del servicio. En otras palabras, el control ya no lo tiene el jugador, lo tiene la plataforma. En este caso puede ser Sony, Microsoft o Nintendo, que son las plataformas que existen actualmente en el mercado, entre otras. ¿Realmente somos dueños de nuestros juegos digitales? Esta es una de las preguntas más importantes que se hace millones de usuarios. Cuando compras un disco eres propietario del soporte físico, pero cuando compras un juego digital normalmente se acepta un contrato conocido como EULA o Acuerdo de Licencia de Usuario Final. Ese contrato establece que el usuario recibe permiso para utilizar el software bajo determinadas condiciones. No significa que posea el juego de la misma manera que posee un objeto físico. Eso explica por qué algunas cuentas pueden ser suspendidas o por qué ciertos contenidos desaparecen cuando expiran las licencias comerciales. Legalmente la situación es completamente distinta y muchos jugadores apenas están empezando a darse cuenta. El mercado de segunda mano podría desaparecer. Uno de los mayores afectados será el mercado de videojuegos usados. Actualmente millones de personas compran juegos físicos, los terminan y posteriormente los venden. Con ese dinero financian nuevas compras, otros esperan algunos meses para conseguir esos mismos títulos a un precio mucho menor. Todo ese ecosistema desaparece si únicamente existen versiones digitales. Ya no habrá intercambios, no habrá préstamos, no habrá juegos usados. Cada jugador tendrá que comprar directamente desde la tienda oficial y eso beneficia principalmente y únicamente a la empresa. Pregunta: ¿los juegos serán más caros? Aquí aparece otra gran preocupación. Actualmente las tiendas físicas compiten entre ellas. Amazon, Best Buy
GameStop, Walmart, tiendas locales, entre otras. Cada una ofrece descuentos diferentes, promociones, combos, liquidaciones, pero si toda la distribución depende exclusivamente de una tienda digital, la competencia prácticamente desaparece. Sony, Xbox, Nintendo controlaría el precio inicial, cuándo hay descuentos, cuánto duran, qué juegos participan. Aunque seguirán existiendo ofertas digitales, las empresas tendrán un control mucho mayor sobre el mercado y menos competencia suele traducirse en precios menos favorables para el consumidor. Y esto quiere decir que sí, vamos a tener juegos mucho más caros. La preservación de los videojuegos también se encuentra en riesgo. Este punto preocupa especialmente a historiadores, organizaciones dedicadas a conservar videojuegos. Un disco puede sobrevivir décadas, incluso mucho más. Incluso existen consolas de hace más de 30 años cuyos juegos físicos todavía funcionan. Con los videojuegos digitales ocurre algo totalmente diferente. Depende de muchos factores como servidores activos, licencias comerciales, actualizaciones, compatibilidad. Si cualquiera de estos elementos desaparece, el juego también puede hacerlo. Por eso organizaciones como la Video Game Story Foundation y distintos proyectos de preservación llevan años alertando sobre este problema. Cuando un juego solo existe en formato digital y deja de estar disponible en la tienda, recuperarlo legalmente puede ser prácticamente imposible. Ya hemos visto algunos ejemplos con títulos retirados por vencimientos de licencia, música, acuerdos comerciales, cierre de estudios. En esos casos, quienes no lo compraron antes de su retirada pueden perder la oportunidad de acceder a ellos para siempre. Dentro de varias décadas podrían existir videojuegos importantes de nuestra época que simplemente ya no pueden conseguirse y eso representa una pérdida importante para la historia del medio. Dependencia absoluta de Internet. Otro cambio importante con un disco, en muchos casos simplemente insertas el juego y comienzas a instalarlo. Con el formato exclusivamente digital, todo depende del Internet. Debes descargar archivos enormes. Muchos juegos actuales superan los 100 GB. Algunos incluso llegan hasta los 200 GB. Eso supone horas de descarga para quienes no tienen una conexión rápida. Además, si los servidores presentan problemas, nadie podrá descargar su juego. Y si algún día esos servidores desaparecen, también desaparecerá el acceso para nuevos usuarios. Se perderá completamente el juego de la faz de la tierra. El precedente que hizo saltar las alarmas, existen otros casos que hizo que muchos jugadores comenzaran a preocuparse hace algún tiempo. Sony anunció la eliminación de acceso a ciertas películas adquiridas digitalmente por algunos usuarios debido a problemas relacionados con licencias de distribución, aunque posteriormente la situación cambió en algunos mercados tras renegociaciones con los proveedores. El episodio dejó una pregunta muy incómoda. ¿Qué ocurre cuando el contenido que compraste dependen de acuerdos comerciales entre empresas? Aunque los videojuegos tienen un marco legal distinto, ese caso hizo que muchos consumidores entendieran que una compra digital no siempre ofrece la misma garantía que un producto físico. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora mismo en este video, ¿será el futuro inevitable? Probablemente sí. Las ventas digitales siguen creciendo año tras año. Los servidores de suscripción también. Cada vez más jugadores prefieren descargar sus videojuegos inmediatamente, no tener que cambiar disco, comprar desde casa. Todo eso resulta extremadamente cómodo para el usuario y para los jugadores. Pero comodidad y propiedad no son exactamente lo mismo. Ese es el verdadero debate que tenemos ahora. ¿Hay alguna solución? Algunos expertos proponen varias alternativas. Permitir que las licencias digitales puedan revenderse es una alternativa. Garantizar legalmente el acceso permanente al contenido comprado. Crear leyes que obliguen a conservar determinados videojuegos por motivos culturales o incluso ofrecer versiones físicas para quienes quieran preservar sus videojuegos. Por ahora, ninguna de estas opciones parece estar cerca de convertirse en una norma general de la industria.
todo queda en el aire dependiendo de la legislación. En conclusión, el problema nunca fue el disco. El verdadero debate es quién tiene el control. Durante décadas compramos videojuegos que realmente eran nuestros. Podríamos conservarlos, intercambiarlos, prestarlos, revenderlos. Ahora, todo depende de una cuenta, una licencia y de los servidores de una empresa. Puede que para muchos jugadores eso no represente ningún inconveniente, pero para otros supone perder una parte importante de la libertad que siempre acompaña al mundo de los videojuegos. Y la gran pregunta queda abierta: cuando compras un juego digital, ¿realmente es tuyo o simplemente te están permitiendo usarlo mientras la plataforma quiera? Si este tema te pareció interesante, cuéntanos en los comentarios si seguirás comprando una PlayStation sin lector de disco o prefieres conservar el formato físico mientras todavía exista. Y no olvides regalarnos un like si te gustó nuestro video, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido cada semana. Será hasta el próximo video.